Hoy levanto a ti mi oración, ofreciendo todo mi corazón. Tú que puedes quitar el dolor, puedes responder a este clamor. Danos salvación y perdón, sanidad del cuerpo y provisión. Las familias hoy rogamos por paz y unidad. Venga tu reino, sea tu voluntad, llena de gloria tu casa, Jesús. Hoy levanto a ti mi oración, ofreciendo todo mi corazón. Tú que puedes quitar el dolor, puedes responder a este clamor. Danos salvación y perdón, sanidad del cuerpo y provisión. Las familias hoy rogamos por paz y unidad. Venga tu reino, sea tu voluntad, llena de gloria tu casa, Jesús. Venga tu reino, sea tu voluntad, llena de gloria tu casa, Jesús. Llena de gloria tu casa, Jesús. Muy buenas noches, hermanos. Tengan el Señor. Hoy jueves es jueves de oración, es un momento o un día que normalmente ocupamos para tener un momento de oración como congregación. Hoy no podemos hacerlo por la cuestión que estamos viviendo, pero creo que en casa, cada uno en familia, si es posible, puede tomar el tiempo para orar, no solo antes de la predicación, sino después de la predicación, una vez que tengamos un motivo por el cual orar. Hoy es un día muy particular, creo, porque nos permite llegar, como otras ocasiones, a su hogar a través de este medio, y creemos que es una bendición que ustedes puedan, junto con nosotros, adorar al Señor y considerar todo lo que Él ha hecho en nuestra vida. Estamos viviendo momentos muy complicados en varios ámbitos. En estos días tuve que ir a una tienda
hacer una compra, y mientras esperaba en la fila de 1,5 metros de distancia, una señora me volteó a ver y agarramos la plática, y ella me decía: pues yo tengo 3 jóvenes ya de edad, de 20 para arriba, dice, y andan desesperados queriendo salir a la calle. Y no es para menos, yo creo que la juventud, nosotros mismos los adultos, ya no quisiéramos estar encerrados, quisiéramos por lo menos salir a respirar aire, pero mientras las autoridades no nos indiquen lo contrario, pues trataremos de guardarnos lo más que podamos. Y es verdad que esto tal vez trae zozobra a nuestra vida, pero creo que de algo estoy seguro, que la misericordia de Dios se va a mostrar en su momento y nos va a permitir no solamente disfrutar de los saludos, de los abrazos, sino de nuestras reuniones que tenemos prácticamente para adorar al Señor como iglesia. Quiero invitarles que abran sus Biblias en 1 Corintios capítulo 1, versículo 18 al 31. 1 Corintios capítulo 1, del versículo 18 al 31. Voy a darle lectura, les voy a pedir que sigan con su mirada, les doy un momento ahí para que lo busquen y podamos tener esta lectura de la palabra del Señor. 1 Corintios capítulo 1, del versículo 18 al 31. Dice la bendita palabra del Señor: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual no ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Le he titulado a esta meditación el Evangelio de la locura. Cuando uno ve esta porción de la palabra de Dios, inmediatamente salta a la vista ese impacto que tuvo la predicación de la palabra de Dios en la gente o en las personas que habitaban en la ciudad de Corinto. Una ciudad que había acuñado la cultura griega y que propiamente estaba inundado de toda esa filosofía del saber, del conocimiento. Y cuando la palabra de Dios llega a ellos, causa un impacto tremendo en sus vidas. De tal manera que la predicación del Evangelio es el poder de Dios hoy y siempre, nunca dejará de ser. Pero ¿cuál es el efecto que causó la predicación de la palabra de Dios en las personas o en la vida de los hombres? Según la lectura de este pasaje, observamos pudiéramos llamar dos señalamientos que el apóstol Pablo hace aquí respecto a lo que causó la predicación de la palabra de Dios. Y toda la clave de esta porción está en el versículo 18 precisamente. Es de ahí donde se deriva este planteamiento. Dice el versículo 18, vuelvo a leerlo. Dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. De tal manera que ahí están marcados los dos señalamientos que el apóstol Pablo hace, o dicho de otra forma, ahí está
marcado el efecto que tuvo sobre los hombres la predicación de la palabra de Dios. De tal manera que el primero de ellos sería la palabra de la cruz y el efecto en la vida de los incrédulos, es decir, de las personas que no habían creído, de las personas que no creyeron y de las personas que no creen. Dice que es locura para los que se pierden. Esa predicación del apóstol Pablo había marcado el rumbo de la vida de muchas personas, y es sabido para todos nosotros que nuestro mundo se conceptúa de diferentes formas. Por ejemplo, hablando en el ámbito social, podemos encontrar que se habla de los ricos, se habla de los pobres. Bueno, tal vez más de los pobres que de los ricos, pero se divide de esa forma. Si habláramos en el sentido no solo social, sino habláramos en el sentido racial, se habla de los blancos y de los negros. Si habláramos en el sentido académico, por ejemplo, encontramos, dicho de una manera muy técnica, de los doctos y los indoctos, por no decir analfabetas. Pero de todas formas, vemos cómo está dividido. E incluso en el ámbito espiritual, la Biblia habla de creyentes y no creyentes. Y así nos pudiéramos pasar tratando de conceptuar cómo el mundo divide a las personas, o el impacto que hay en la vida de las personas, cómo se va desarrollando. Si pudiéramos hacer un alto aquí y pensar en qué lugar nos encontramos nosotros y cuál es el efecto que la palabra de Dios ha hecho en nuestras vidas, pudiéramos darnos cuenta quizá que a lo mejor para muchos, aún siendo cristianos, no ha causado tanto efecto, solamente quizás el hecho de saberse que son salvos. Pero eso es importante para nosotros, porque la palabra de Dios nos enseña, como dice aquí, que es locura para los que se pierden. De tal forma que el efecto de la palabra de la cruz está matizado en su significado, en el significado de esa pequeña expresión, la palabra de la cruz, como dice el apóstol Pablo aquí en el versículo 18. ¿A qué se refiere Pablo con esto? ¿Qué es lo que él trata de enseñarnos, qué trata de decirnos con esto de la palabra de la cruz? Que es lo que ha venido al final ser locura a los que se pierden. Es indudable que el apóstol Pablo se refiere aquí al mensaje que proclama la muerte del Señor Jesucristo, a ese mensaje que impactó la vida de muchas personas, y lo cual no solamente es una doctrina importante, sino es una doctrina capital para la vida cristiana. Cuando vemos esta expresión, no solo habla de la muerte del Señor, sino que es el acto es el acto más sublime en el que se muestra cómo Dios, en su gracia y en su misericordia, permitió que su Hijo Jesucristo muriera en la cruz por nuestros pecados. Es la enseñanza prácticamente de aquel que dijo que vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Habla de aquel que dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto, vivirá. Habla de aquel que dijo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por sus ovejas. De tal manera que ese efecto no solamente está matizado en su significado, sino incluso en ese choque que pudiéramos llamar cultural, que causó la predicación de la palabra de Dios. Porque dice Pablo allí: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Bueno, no tendríamos mucho que decir en cuanto a quiénes son los que se pierden, y tal vez sí tendríamos mucho que decir de qué significa lo que es locura. Pero los que se pierden obviamente habla de aquellas personas que basaban su esperanza en la sabiduría de este mundo y no en la sabiduría de Dios. Habla de aquellas personas que Pablo dice en el capítulo 2 de esta misma carta, en el versículo 14, del hombre natural, que no entiende las cosas espirituales porque no las discierne espiritualmente. Habla de aquel que rechaza abiertamente al Señor Jesucristo. Entre estos grupos o entre estas personas estaban los judíos con todo su ritualismo, todas sus costumbres, y estaban los griegos también con todo su acervo cultural. Estas dos culturas obviamente encontraron algo inaceptable para ellos cuando se predica un sencillo mensaje de un hombre que había venido a este mundo y que se decía ser el Mesías y que había muerto en la cruz
como cualquier criminal. Esto era inconcebible. Por eso la palabra de Dios dice allí en el versículo 22 y 23 de la siguiente manera: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Ambos grupos tenían su propio matiz de lo que ellos deseaban para poder encontrar lo que ellos consideraban la verdad. Los judíos siempre andaban pidiendo señales. El griego incluso se daba mucho al saber, al conocer, a la sapiencia. Ellos siempre querían estar aprendiendo. Por eso entonces, cuando vemos aquí lo que la palabra de Dios dice, que ellos buscan señal, e incluso el griego buscaba sabiduría, pero el versículo 23 Pablo dice: pero nosotros, hablando de ellos como predicadores del evangelio, predicamos a Cristo crucificado. Y aquí es donde estaba la clave de ese choque, una filosofía nueva, pudiéramos decir, para ellos, que no encajaba con la suya o con la de ellos propiamente. Para los judíos, dice Pablo, ciertamente tropezadero. La palabra griega, ¿de dónde se deriva la palabra tropezadero? Es una palabra que se lee de esta forma: escandalón. Era un escándalo entonces para los judíos el escuchar un mensaje que dijera que alguien que pretendía ser el Mesías, que decía ser el Hijo de Dios, pudiera haber muerto en la cruz como cualquier criminal. Eso era inaceptable para cualquier judío. Ellos hallaron precisamente en la palabra de la cruz ese tropezar. Era un escándalo para ellos. Ellos buscaban siempre una señal. Querían, por decirlo de alguna manera, como alguien que desea que se le muestre un manual, que se les indique algo, cómo llegar o cómo hacer tal cosa, o la ruta a seguir. Si ustedes recuerdan, después que el Señor Jesucristo resucitó, se le apareció a sus discípulos la primera vez, y posteriormente, 8 días después, volvió a aparecerse estando Tomás presente. Y la actitud de Tomás, o la reacción de Tomás, fue de esta forma: si no viene sus manos, como dice la palabra de Dios, y la señal de los clavos, no creeré. Cuando los demás le dijeron: al Señor hemos visto, Tomás entonces dice: yo necesito ver para creer. Los judíos entonces necesitaban ver algo para poder creer. Por eso era inconcebible para ellos el hecho de que Cristo haya muerto en la cruz y que ese mensaje se predicara como un mensaje libertador. Pues ellos no estaban esperando a alguien que viniera a morir a la cruz. Ellos estaban esperando precisamente a alguien que viniera a libertarlos de lo que para ellos era una opresión, particularmente de los romanos. Por eso la palabra de la cruz encontró un choque en la vida de estos, o más bien chocó con el pensar de estos judíos. Aun cuando la palabra de Dios nos habla en Juan capítulo 6, en el marco de aquel gran milagro de la alimentación de los 5,000, la Biblia dice que el Señor, en el lugar donde había hecho este milagro, que estaba en el mar de Galilea, pero estaba por la región de Tiberias particularmente, y después de haber hecho este milagro, fue al otro lado del mar. La palabra de Dios dice que fue a Capernaum. Y la gente no vio que se subiera a la barca, y entonces fueron a buscarlo y lo encontraron en aquel lugar. Y cuando el Señor los vio, les dijo que no lo buscaban porque quisieran realmente tener el alimento que daba vida eterna, sino lo buscaban por el alimento que podía llenar el estómago. Y en ese sentido, cuando el Señor les dice esto, ellos le dijeron en Juan 28:30, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y creamos? ¿Qué nos muestras para que podamos creer en ti? Esta era prácticamente la actitud que mostraban los judíos. Por eso pedían señal, por eso era inconcebible para ellos que un hombre humilde, un hombre misericordioso, un hombre con tanta mansedumbre dijera ser el Mesías. Ellos no esperaban particularmente eso. Pero había otro grupo que dice la palabra de Dios
y eran los griegos, que para ellos el mensaje de la cruz era propiamente una locura, una insensatez, literalmente así se define, o una necedad. Ellos estaban acostumbrados propiamente a la búsqueda del saber. Escuchar una nueva idea como esta era contrario al pensamiento de esta filosofía. Este pensamiento no ha cambiado hoy en día. Este pensamiento sigue vigente porque todavía encontramos este tipo de tendencia en el ser humano. Por ejemplo, podemos ver que en el ámbito de la comunicación el evangelio no tiene tanta cabida. En el ámbito académico mucho menos. ¿Y qué dijéramos en el ámbito político? Siempre hay esa resistencia siquiera a mencionar el nombre de Dios y mucho menos a mencionar el nombre de Cristo. Pero la palabra de la cruz, en este contexto, en el marco que hoy vivimos, pudiera parecer como una blasfemia intelectual para todos aquellos que se creen sabios. Pero para nosotros, la palabra de la cruz es el hecho de que Cristo murió por nuestros pecados. Y es el hecho de que nosotros tenemos que aprender primero a creer para saber. Todo lo contrario que el mundo hace. El mundo quiere ver para creer. Y aún viendo, ni así cree. Por eso es importante, hermanos, que lo que la palabra de Dios nos enseña aquí respecto a esa predicación de la palabra de la cruz y ese efecto que causó en las personas. Puede ser el efecto que pueda estar causando tal vez en alguien muy cercano a usted, o probablemente en usted mismo. El segundo pensamiento que encontramos del apóstol Pablo está mismo ahí en el versículo 18, que dice: pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Qué es poder de Dios? Bueno, el mensaje de la palabra de la cruz, ese mensaje glorioso del evangelio. El cristianismo era contrario en todos los aspectos, tanto para el judío como para el griego, porque no encajaba en la sabiduría humana. La sabiduría de Dios es algo excelso. Por eso Pablo dice que esta palabra de la cruz es poder de Dios. Y tal vez aquí nos tendríamos que preguntar, ¿por qué es poder de Dios? ¿Por qué Pablo dice que el mensaje o la palabra de la cruz es poder de Dios? Bueno, tendríamos que considerar lo que Pablo mismo está diciendo en esta porción que leímos. Es poder de Dios porque es un mensaje incluyente, es decir, es un mensaje que no excluye a nadie. Ninguna persona se queda fuera. Fíjense lo que dice el versículo 24: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. De tal manera que es un mensaje incluyente, que donde podía entrar el judío, donde podía entrar el griego. Lo que no sucedía en estos grupos: los judíos consideraban no dignos a los gentiles de pertenecer a ellos. Y los griegos indudablemente rechazaban al judío. Pero en el caso de la predicación de la palabra de la cruz no era así, porque Pablo dice que tanto el judío como el griego podían tener esa oportunidad. Es un mensaje que incluye a todo tipo de personas, no importa su rango social, no importa dónde viva, no importa quién sea, cómo se llame, lo que haga, no importa. Todos tenemos la oportunidad, cuando escuchamos el mensaje de la cruz, de poder reflexionar sobre lo que Dios quiere sobre nuestras vidas. Dios, en su bondad misericordiosa, no solo había escogido, o no había escogido más bien al que era sabio, ni al que se sentía santo, sino que la palabra de Dios dice que escogió salvar en Cristo. Si ustedes notan lo que dice el versículo 21, pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, de tal forma que Dios decidió salvar en Cristo a los hombres, no por su condición, no, sino por su actitud humilde de corazón, por aquella actitud que tuvo a bien abrazar por la fe ese mensaje de la cruz que les fue predicado y que pudo hacer en ellos el efecto que Dios esperaba.
que hiciera, porque ante la arrogancia del mundo, lo que era menos importante, lo que era ignorado por la sociedad de aquel entonces, tanto intelectual y religiosa, para Dios era sumamente valioso. Por eso, cuando leemos Mateo capítulo 11, versículo 28, la palabra de Dios dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Porque el mensaje de la cruz no excluye a nadie. Sin importar quién sea, es un mensaje incluyente. Para estas personas, en su gran mayoría, estas que describe Pablo, eran personas no respetadas, eran personas consideradas lo más bajo, pero el mensaje de la cruz había encontrado cabida en sus corazones. Habían abrazado por la fe al Señor Jesucristo, o ese mensaje. Esto nos da la idea de que ellos tenían necesidad de Dios. Y mientras el hombre no abrace el Evangelio porque siente esa necesidad, cuando solamente lo busque por curiosidad, entonces no habrá el efecto que se espera. Por eso Pablo dice que para el creyente, el mensaje de la cruz, o el mensaje de la palabra de la cruz, es poder de Dios, porque no excluye a ninguna persona. Él jamás cerrará la puerta a nadie. La palabra de Dios dice en el Evangelio de Juan capítulo 10 versículo 9 de la siguiente manera: yo soy la puerta, dijo el Señor, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Hoy en día, los hombres, en el momento que nos ha tocado vivir en esta historia, creen no tener necesidad de Dios. Cree que Dios simplemente es alguien a quien se puede buscar cuando se quiera, cuando se necesite, y no siempre. Una gran mayoría se refugia solo en el saber. Lo más importante para ellos es acumular un acervo cultural o intelectual que pueda satisfacer su curiosidad, satisfacer su ego, o buscar algo así como el ser reconocido. Pero para Dios es totalmente diferente. Dios promete dar vida eterna a todos los hombres. Hoy en día el Evangelio sigue encontrando cabida en corazones humildes, pero es también sabido que sigue encontrando rechazo por muchos. De tal manera que cuando vemos el efecto que causó en aquellos que no creen, podemos contrarrestarlo contra el efecto que causó en aquellos que creen. Los que no creen se pierden, y los que creen solo dicen: este es el poder de Dios. Y es el poder de Dios también porque es un mensaje que transforma. Pablo continúa diciendo en los versículos 25 al 29: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Tiene un propósito por el cual Pablo está diciendo estas palabras, y lo asienta muy claramente en el versículo 29, que dice: a fin de que nadie se jacte en su presencia. De tal manera que el mensaje que Pablo está transmitiendo no solamente era para que aquellos que no creían pudieran reflexionar, sino para que los creyentes podamos reflexionar que delante de Dios todos somos iguales, no hay diferencia para Él. Por lo tanto, no podemos considerarnos más sabios, aunque pudiera ser que pudiéramos tener más conocimientos que otros, pero no es por el saber que podemos llegar al conocimiento de Cristo, al conocimiento de Dios, sino Pablo dice que Dios tenía un propósito muy claro al venir y buscar y salvar aquello que se había perdido. Este mensaje que transforma aquello vil, aquello necio, aquello débil, aquello que es menospreciado, por el hecho de haber respondido al Evangelio, había sido transformado para hacer saber al mundo
que esa transformación solo puede venir por el poder de Dios y no por el conocimiento que se pueda adquirir. Solo por la fe en Cristo se puede abrazar esa palabra de la cruz que hace sabio al sencillo, como dice el Salmo 19. Un ejemplo muy claro es lo que vemos en la vida de aquellos 12 hombres, ese grupo que Dios llamó y les dio el título de apóstoles. Ese grupo de personas que en su gran mayoría eran pescadores, con un contexto, un trasfondo completamente distinto a la mayoría. Incluso por el hecho de ser la mayoría de Galilea, eran considerados como personas indoctas, como personas sin letras, como personas, pudiéramos decir en nuestro español, analfabetas. Pero no es que no supieran leer, ellos sabían leer. Lo que quiere decir es que cuando ellos son alcanzados por el Evangelio y comienzan a predicar el Evangelio de la cruz, aquellos rabinos, aquellos doctos en la ley decían: estos no han ido a ninguna sinagoga a ser instruidos por los rabinos. ¿Cómo saben letras? Por eso decían que eran hombres del vulgo, porque recuerden que los judíos, los padres judíos enseñaban a sus hijos, y precisamente las sinagogas existían para enseñar a leer a los judíos, a los niños, a los jóvenes propiamente. Pero estos hombres, que la palabra de Dios dice que eran considerados como indoctos, fueron transformados por el poder de la predicación. Esa palabra de la cruz no solo halló cabida en su mente, sino que fue a su corazón y transformó todo su ser. Me encanta a mí siempre considerar y pensar en el apóstol Pedro, o en el apóstol Juan y en el apóstol Jacobo, cómo sus vidas fueron transformadas de una manera tan extraordinaria, que cuando uno los ve siguiendo al Señor, los ve con un carácter impulsivo, un carácter agresivo, pero después cuando ellos entienden quién es Jesucristo para sus vidas, hay un cambio radical en ellos. Y encontramos a Pedro escribiéndole a los creyentes 2 cartas. Cuando los creyentes están sufriendo, Pedro les dice: hermanos, añádanle a su fe y virtud, a la virtud conocimiento, crezcan. Y Pedro les decía: yo jamás me voy a cansar de decirles esto. O cuando Juan escribe sus últimas cartas, hablándoles del amor. ¿Qué fue lo que pasó? Simplemente que el poder transformador de la palabra de la cruz hizo efecto en sus vidas. Y eso es lo que vemos a través de esto que Pablo dice aquí: que eso necio, que eso débil, que eso vil, que eso menospreciado, fue transformado para hacer saber al mundo que esa transformación solo puede venir por el poder de Dios. Y es lo que Pablo estaba predicando. ¿Dónde estaba el problema que Pablo plantea aquí, o por el cual plantea esta idea? Bueno, estaba precisamente en la misma iglesia. Porque si ustedes recuerdan el contexto de este pasaje, algunos decían: yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo. Todos querían tomar un partido, todos querían pertenecer a un grupo selecto, a un predicador X. Y Pablo dice: nosotros somos colaboradores de Dios. Para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte, recuerden que fue Dios el único que hizo posible esa transformación. Y si notamos aquí lo que Pablo dice, trataba de ubicarlos para que nadie se creyera más que otro precisamente. Es un mensaje transformador, que no solamente es incluyente, sino que transforma la vida de aquel que abraza por la fe este glorioso mensaje. Pablo le sigue diciendo en versículo 30, más por Él, es decir, por Dios, por el poder de Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. 4 conceptos muy importantes. Sabiduría, porque es a través de Cristo que llegamos a conocer al Padre. Por eso el Señor dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. El que ha visto al Padre, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dijo el Señor Jesucristo. Es justificación, porque a través de Él fuimos justificados delante del Padre, fuimos declarados justos delante del Padre. Y Pablo dice que fue hecho santificación, porque es a través de Cristo
la única manera en la que nosotros podemos ser separados para Dios. Y además dice Pablo que fue hecho redención por nosotros. Es decir, Cristo pagó el rescate por nuestras vidas. Cristo pagó el precio que nosotros deberíamos haber pagado por tener una deuda tan enorme con Dios. Él hizo posible que esa deuda fuese cancelada, y no solamente pagó para poder rescatarnos del pecado, no solamente para rescatarnos, sino para dejarnos libres. Por eso Él dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Por lo tanto, hermanos, la jactancia no debe tener cabida en la vida de los creyentes, ni en los corintios, ni en nosotros. Si Dios nos ha salvado, la gloria es para Él. Por eso, cuando Pablo escribe a los romanos en el capítulo 1, versículo 16, Pablo dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y señala Pablo al judío primeramente, y también al griego. Aquel que pedía señal, o aquel que se jactaba de su conocimiento. Como hoy en día, aquel que pide señal solo podrá encontrar la transformación de su vida y la respuesta en Cristo Jesús. Aquel que busca conocer a Dios a través de la sapiencia jamás podrá conocerlo si no viene al Señor Jesucristo. Recuerdo cuando era niño, escuchábamos de los adultos del barrio cuando hacían referencia a la Biblia. Ellos decían: nunca lean el libro negro, porque les va a volver locos. Pero hoy Pablo nos dice: léanlo. Y yo diría que tenemos que leerlo, porque vale la pena esa locura. Vale la pena lo que Dios ha hecho por nosotros. Hoy podemos decir gracias a Dios por esta locura, hermanos, porque este mensaje que dice Pablo es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, porque es el poder de Dios que hace posible que nuestras vidas puedan ser transformadas. Si queremos, hermanos, que la palabra de la cruz sea un impacto en nuestras vidas y en nuestra sociedad, entonces lo que somos es por Dios, y a Él le debemos dar la gloria y la honra. Que el Señor les bendiga.